llamaron traidor, el hombre que besó a su maestro para entregarlo a la oscuridad. Pero entre los pergaminos olvidados del desierto hay quienes aseguran que su beso no fue traición, sino redención. Durante siglos, el nombre de Judas Iscariote ha sido sinónimo de engaño, pero pocos saben que existe un texto prohibido que lo retrata de una manera muy distinta, un manuscrito condenado por la Iglesia, oculto en el polvo de los siglos, que desafía todo lo que creíamos saber sobre el sacrificio de Cristo. Dicen que en ese evangelio perdido, Judas no traiciona al Hijo de Dios, lo libera, que su papel no fue el de un traidor, sino el de un elegido, aquel a quien Jesús habría confiado su destino más allá de la comprensión humana. Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la niebla. Entre los siglos de silencio y los muros del dogma, el nombre de Judas fue sellado como el símbolo del pecado más imperdonable. Según los evangelios reconocidos, fue él quien entregó a su maestro a los sacerdotes, recibiendo 30 monedas de plata a cambio de una traición que cambió la historia de la humanidad. Pero hay algo que pocas veces se dice. Los textos que conocemos fueron escogidos entre decenas de relatos. Muchos otros fueron apartados, tachados de falsos o peligrosos. Entre ellos se encontraba un escrito que durante siglos se creyó perdido, el Evangelio de Judas. Fue redescubierto a finales del siglo pasado, en Egipto, dentro de una cueva sellada por el tiempo. Fragmentos escritos en copto antiguo, quebrados, ennegrecidos, pero aún legibles. Lo que contenían esas líneas era tan perturbador que incluso los eruditos dudaron en hacerlo público. En ellas, Judas no aparece como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús. Un hombre que no actuó por ambición ni por odio, sino por obediencia a un plan divino que solo él comprendía. La voz del antiguo manuscrito susurra una frase enigmática que ha desconcertado a quienes la han leído. Tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Una revelación que sugiere que Jesús no fue víctima de Judas, sino su cómplice. A partir de este punto, las líneas entre el bien y el mal comienzan a desvanecerse. Y lo que creíamos conocer sobre la traición más famosa de la historia empieza a transformarse en algo mucho más profundo, un pacto sellado entre el maestro y su discípulo. Porque si Judas actuó bajo las órdenes de Jesús, entonces el mayor acto de traición podría ser, en realidad, el más grande acto de fe. Y es aquí, entre las sombras de la historia y los silencios de la Iglesia, donde empieza a tomar forma la versión oficial del traidor maldito, aquella que durante siglos se nos enseñó como verdad. Guardián! Si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Durante siglos, las Escrituras nos contaron una única historia, la de un discípulo que, cegado por la codicia, entregó al Hijo de Dios por unas monedas. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Judas Iscariote aparece como la sombra entre los 12, aquel que rompe la confianza y precipita el destino de su maestro. La noche de la última cena, Jesús anuncia que uno de los suyos lo traicionará. Judas, sabiendo que las palabras lo señalan, se levanta en silencio. Esa misma noche, guía a los soldados hasta el huerto de Getsemaní y con un beso marca el rostro del hombre que había seguido durante años, un gesto que el mundo recordaría como símbolo eterno de la traición. Tras el arresto, la historia continúa con su arrepentimiento. Judas arroja las monedas de plata y abandona el templo, consumido por la culpa. Algunos textos dicen que se ahorcó, otros que se arrojó al vacío, pero todos coinciden en algo: su alma quedó condenada,
su nombre borrado de la luz. Desde entonces, el beso de Judas se convirtió en metáfora del engaño y su figura en advertencia contra la desobediencia y la duda. Sin embargo, hay detalles que siempre generaron preguntas. ¿Por qué Jesús, sabiendo lo que ocurriría, no lo detuvo? ¿Por qué lo eligió entre los 12 si conocía su destino? ¿Y por qué lo llama amigo en el momento exacto de su traición? Si cada palabra de Cristo tenía un propósito, ¿no lo tendría también el papel de Judas en aquella historia? Estas grietas en la versión oficial son las que llevaron a muchos investigadores a mirar más allá del relato tradicional, porque si las piezas no encajan del todo, tal vez el rompecabezas no sea el que nos contaron. Y fue esa búsqueda entre manuscritos olvidados y pergaminos prohibidos la que llevó al descubrimiento de un texto que cambiaría por completo la imagen del discípulo maldito. Un escrito enterrado durante siglos que revelaba otra cara de la verdad, el Evangelio prohibido de Judas. El hallazgo del llamado Evangelio de Judas fue uno de esos descubrimientos que parecen surgir cuando la historia decide revelar lo que durante siglos intentó ocultar. Todo comenzó en el desierto egipcio, a finales del siglo XX, cuando un campesino encontró una caja de papiro enterrada en la arena. No imaginaba que en su interior descansaba un texto que pondría en duda la historia más conocida del cristianismo. Aquel manuscrito, escrito en copto sobre frágiles hojas de papiro, había permanecido oculto durante casi 1800 años. Cuando fue descubierto, estaba muy deteriorado, con fragmentos deshechos y letras apenas visibles. Sin embargo, bastó una sola frase para encender el interés de historiadores y teólogos de todo el mundo. El texto hablaba en nombre de Judas Iscariote. Durante años, el manuscrito cambió de manos, pasó por coleccionistas y traficantes de antigüedades, hasta que finalmente llegó a expertos capaces de descifrarlo. Lo que encontraron entre esas páginas fue una visión completamente opuesta a la que los evangelios canónicos habían enseñado durante siglos. En estas líneas, Judas no era un traidor, no era el enemigo del Cristo ni el símbolo de la corrupción. Era, por el contrario, el único discípulo que había comprendido realmente el plan de Jesús. El texto describe un diálogo íntimo, casi místico, entre el maestro y su discípulo. Jesús no lo reprende, ni lo condena. Le revela secretos sobre el origen del universo, sobre el alma y la creación, y le confía un conocimiento que los demás apóstoles no estaban preparados para recibir. Le habla del Espíritu Divino que habita dentro de cada ser humano y de cómo su muerte debía cumplirse para liberar la verdadera esencia de la materia. Tú los superarás a todos porque sacrificarás al hombre que me reviste. Esa frase, escrita hace casi 2 milenios, fue suficiente para reescribir todo lo que se creía saber sobre la traición de Judas. En el texto, Jesús explica que su cuerpo es solo un envoltorio, una vestidura terrenal que debe ser abandonada para que el espíritu regrese al reino de la luz. Judas no lo traiciona, lo ayuda a cumplir su propósito. Lo que la historia llamó traición, el propio Jesús lo habría llamado liberación. El Evangelio continúa con descripciones que hoy resultan profundamente simbólicas. En él, Judas no actúa movido por el dinero ni por el ego, sino por amor y obediencia. Jesús lo elige a él porque es el único con la fuerza suficiente para soportar el peso de un acto que el mundo jamás comprendería. El sacrificio que tú hagas será por mi voluntad, y por medio de él me liberarás. Estas palabras cambian por completo la perspectiva del relato. Judas no actúa contra Cristo, sino con él. Se convierte en el instrumento de un plan que debía cumplirse para que la redención fuese posible. Un acto destinado a ser odiado por los hombres, pero comprendido por el cielo. Esta idea, sin embargo,
representaba un desafío directo a la estructura de poder de la Iglesia primitiva. Si se aceptaba que Judas había actuado por mandato divino, entonces el concepto mismo de pecado y de culpa se desmoronaba. La figura del traidor, que servía como advertencia moral, se convertía en la de un elegido. Y reconocer eso significaba aceptar que el bien y el mal podían formar parte del mismo propósito divino. Los líderes eclesiásticos sabían lo peligroso que resultaba un mensaje así. La fe necesitaba certezas, no ambigüedades. El pueblo debía creer en la obediencia ciega, no en la búsqueda interior de la verdad. Y así, este evangelio fue condenado, prohibido, olvidado. Sus copias desaparecieron poco a poco, y quienes intentaron preservarlo fueron acusados de herejía. Durante siglos, solo se hablaba de Judas como del traidor que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Nadie debía sospechar que existía otra historia posible. Pero la arena del tiempo no borra lo que el alma humana necesita recordar. Cuando aquel manuscrito volvió a la luz, el mundo descubrió un Judas completamente distinto, un hombre que cargó con la culpa del mundo para cumplir la voluntad de su maestro, un discípulo que aceptó ser odiado para que la obra de Cristo pudiera completarse. Y si ese evangelio dice la verdad, entonces la historia oficial podría estar construida sobre un error milenario, porque si el beso de Judas no fue traición, sino obediencia, entonces todo lo que entendemos sobre el bien y el mal podría tener otro significado. Y aceptar eso significaría cuestionar las bases mismas de la fe. Esa fue la verdadera razón por la que este texto fue silenciado. No porque fuese falso, sino porque su verdad era demasiado peligrosa. Un mensaje que, al igual que su autor, fue condenado al olvido. Un secreto que cambiaría para siempre la visión de la traición y del sacrificio. Y tras conocer su contenido, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Por qué la Iglesia decidió enterrarlo durante tantos siglos? ¿Qué temía realmente? Preguntas que abren un nuevo camino en nuestra historia. Un camino que nos lleva directamente a las grietas de la historia, donde las versiones oficiales comienzan a tambalearse y los silencios dicen más que las palabras. Aceptar el evangelio de Judas era aceptar que la historia oficial no era tan perfecta como parecía. Era admitir que las versiones que conocemos fueron seleccionadas entre muchas otras y que algunas fueron condenadas no porque fueran falsas, sino porque no servían al poder de quienes escribieron la historia. Los primeros siglos del cristianismo fueron tiempos de caos y contradicciones. Había docenas de textos, relatos y evangelios que hablaban de Jesús desde perspectivas muy distintas. Algunos lo describían como un ser puramente divino, otros como un maestro iluminado, y unos pocos, como en el caso de Judas, revelaban un conocimiento reservado solo a quienes podían comprender los misterios del alma. Con el paso del tiempo, los concilios decidieron qué evangelios serían considerados palabra de Dios y cuáles serían destruidos o prohibidos. Todo lo que se apartaba de la versión oficial fue declarado herético, y entre esas sombras cayó el Evangelio de Judas, junto con otros textos gnósticos que hablaban de una verdad interior, una luz divina que no necesitaba intermediarios. El cristianismo gnóstico enseñaba que cada persona podía encontrar a Dios dentro de sí misma, sin templos ni jerarquías, pero esa idea amenazaba el poder de quienes gobernaban la fe. El mensaje del Evangelio de Judas no solo cuestionaba la imagen del traidor, sino también el papel de la Iglesia como guardiana de la verdad. Si Jesús había elegido a Judas para cumplir su plan, entonces el pecado no era lo que nos separaba de Dios, sino el instrumento para comprender su propósito. Era una paradoja peligrosa, una enseñanza que podía liberar o destruir a quien la entendiera. El mayor peligro del conocimiento prohibido no es lo que revela, sino lo que hace que la gente empiece a pensar por sí misma.
Durante siglos, los líderes religiosos temieron esa posibilidad. Por eso, textos como el de Judas fueron perseguidos y destruidos. El poder necesitaba una historia clara, un héroe, un villano, un sacrificio y una salvación. Una trama que no admitía dudas ni contradicciones. Y Judas debía permanecer como el traidor, el símbolo de todo lo que un creyente no debía ser. Sin embargo, las grietas en la historia nunca desaparecieron. A lo largo de los siglos, cada vez que se descubrían textos antiguos o manuscritos olvidados, surgían versiones distintas, detalles que no coincidían, contradicciones imposibles de ignorar. Era como si la verdad intentara abrirse paso, una y otra vez, a través del silencio impuesto. Algunos investigadores sostienen que la figura de Judas fue transformada deliberadamente para cumplir un papel pedagógico, el enemigo visible que toda religión necesita para mantener un equilibrio entre el miedo y la obediencia. Otros creen que el mensaje del Evangelio de Judas fue suprimido porque invitaba a mirar más allá de la fe impuesta, hacia una fe consciente, basada en la comprensión del alma y no en el temor al castigo. Y si esa fuera la verdad, entonces Judas habría cargado no solo con su propio destino, sino con el peso de una mentira que perduró durante 2000 años. Tal vez la mayor traición no fue la de Judas, sino la de quienes borraron su verdadera historia. Esa frase, tan sencilla y devastadora, resume el dilema que aún divide a historiadores, teólogos y creyentes. Porque si Judas actuó bajo las órdenes de Jesús, si su papel fue esencial en el plan divino, entonces su condena fue una injusticia milenaria. Y si eso es cierto, también lo es que la redención del mundo fue posible gracias a un acto que todos consideraron una traición. Las grietas en la historia no solo revelan los huecos del pasado, también nos obligan a mirar nuestro propio presente. Nos recuerdan que las verdades impuestas pueden ser frágiles y que detrás de cada dogma puede esconderse una historia distinta, enterrada bajo siglos de miedo y silencio. Quizás Judas no fue el villano, sino el espejo que refleja lo que cada uno teme aceptar, que a veces el camino hacia la luz pasa por atravesar la oscuridad. Y en esa idea, tan peligrosa como profunda, se esconde el verdadero núcleo de este misterio. Porque si Judas fue el portador del acto más incomprendido, entonces su historia no terminó con su muerte. Su huella se extiende hasta hoy, como una sombra que atraviesa el tiempo, invitándonos a preguntarnos una y otra vez qué significa realmente la palabra traición. Y es precisamente en ese eco, en esa duda que aún persiste, donde surgen las teorías más fascinantes. Teorías que conectan el mensaje de Judas con otros textos prohibidos y con una visión completamente distinta de lo divino, una que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la fe, la muerte y el alma. Las ideas contenidas en el Evangelio de Judas no son un caso aislado. Su mensaje, aunque olvidado por la historia, resuena en otros textos prohibidos que también fueron silenciados por los concilios. Evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena o el de Felipe comparten una visión muy similar, la de un Cristo que no exige fe ciega, sino conocimiento interior. Un maestro que enseña que la divinidad habita dentro de cada ser humano y que la salvación no se alcanza obedeciendo a una institución, sino comprendiendo el misterio del alma. Estas enseñanzas formaban parte del pensamiento gnóstico, una corriente espiritual nacida en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían que el mundo material era una prisión creada por seres inferiores y que el alma humana debía despertar para recordar su origen divino. En este contexto, el papel de Judas cobra un sentido completamente nuevo. Si el cuerpo de Jesús era una prisión para su esencia divina, entonces Judas fue el medio elegido para liberarlo. Su aparente traición no fue un acto de maldad,
sino la llave que abrió la puerta al verdadero reino de la luz. El que comprende la oscuridad, conoce la luz. El que teme a la sombra, jamás verá el amanecer. Esta idea, repetida en distintos textos gnósticos, nos muestra una verdad inquietante. El mal y el bien no son opuestos absolutos, sino reflejos de una misma fuerza. Judas y Jesús serían, por tanto, las dos caras de una misma revelación, uno representando la acción, el otro la entrega. Los gnósticos afirmaban que el universo fue creado por error y que sólo a través del conocimiento podía el alma despertar y regresar a su origen. Jesús, en este marco, no moría como víctima, sino como guía del retorno espiritual. Y Judas no lo condenaba, sino que cumplía la última enseñanza, desprenderse de la materia, del dolor y del miedo. Estas conexiones entre los textos prohibidos demuestran que hubo una visión más amplia del cristianismo, una que fue deliberadamente suprimida para mantener un relato uniforme. Aceptar que Judas fue el instrumento de la liberación divina, que Jesús y él compartían un pacto secreto, significaba romper con toda la estructura teológica de la Iglesia. Significaba admitir que la redención podía alcanzarse por caminos distintos al sufrimiento y al arrepentimiento. No temáis al traidor, porque sin su beso no habría resurrección. Frases como esa, conservadas en fragmentos de manuscritos gnósticos, revelan una fe que no teme a la contradicción. Para los gnósticos, el conocimiento, la gnosis, era la verdadera salvación, no el sacrificio físico, no la obediencia, sino la comprensión. La fe sin sabiduría era ceguera, la sabiduría sin fe, vacío. Y Judas, según esta visión, fue el puente entre ambos mundos, la mente que comprendió lo incomprensible, el corazón que cargó con la culpa del mundo para cumplir la promesa divina. Los historiadores más escépticos sostienen que estas ideas fueron borradas porque amenazaban la autoridad del poder religioso. Si la divinidad estaba en cada ser humano, si cada uno podía conectar con lo divino sin intermediarios, entonces la Iglesia perdería su dominio sobre el alma de los fieles. Pero si observamos con atención los símbolos, las similitudes entre los textos prohibidos son demasiado evidentes para ser casuales. Las referencias a la luz eterna, al reino invisible y al Dios desconocido aparecen tanto en el Evangelio de Judas como en los de Tomás y Felipe. Todos hablan de un conocimiento oculto, reservado a quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie. Y hay algo más. En estos textos, Jesús no muere por los pecados del hombre, sino para enseñar que la muerte no existe. Su crucifixión se convierte en un tránsito, un paso hacia otra forma de existencia. Judas, en ese contexto, no entrega un cuerpo, sino que libera un espíritu. Lo que para los ojos del mundo fue una traición, para el alma fue el cumplimiento de una promesa eterna. El que entrega al maestro no lo destruye, lo revela. Esa frase, atribuida a un antiguo texto gnóstico perdido, condensa el corazón de todo este misterio. Judas no fue el enemigo, sino el espejo. Reflejó en su acto lo que nadie quiso ver, que la redención no siempre nace de la pureza, sino del coraje de enfrentar la sombra. Y si estas ideas sobreviven aún en los márgenes del tiempo, es porque, de algún modo, siguen resonando en nosotros. Tal vez porque en cada alma humana coexisten la luz y la oscuridad, la duda y la fe, el amor y la traición. Y tal vez porque, en el fondo, todos somos un poco Judas, seres que tropiezan, caen, se equivocan, pero que también buscan la verdad, aunque el precio sea cargar con la condena del mundo. Y es precisamente en esa búsqueda, en esa línea invisible entre lo divino y lo humano, donde nace el último gran enigma de esta historia. Un enigma que no solo cuestiona lo que sabemos sobre Judas,
sino que pone en duda lo que creemos saber sobre la propia figura de Jesús. Si los textos gnósticos tienen razón, entonces la traición de Judas no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande, un acto que selló la liberación del espíritu y reveló un conocimiento reservado solo a unos pocos. En las últimas líneas del Evangelio de Judas, el relato adquiere un tono misterioso, casi profético. No habla del arrepentimiento ni del castigo, sino del tránsito hacia una verdad que el mundo aún no está preparado para aceptar. El texto describe cómo, tras cumplir su misión, Judas contempla la ascensión del Espíritu de Jesús, liberado de su forma terrenal. No hay remordimiento, no hay culpa, solo silencio, un silencio sagrado que envuelve al discípulo que acaba de realizar el acto más incomprendido de la historia. Has cumplido lo que debía hacerse y por tu mano la materia ha sido vencida. Según los estudiosos, esta frase simboliza el triunfo del espíritu sobre la carne, del conocimiento sobre la ignorancia. Para los gnósticos, la muerte de Jesús no fue un sacrificio sangriento, sino la culminación de un proceso espiritual. Judas no destruyó al Maestro, sino que lo ayudó a trascender. Y así, lo que el mundo llamó traición fue, en realidad, el cumplimiento del plan divino. Pero este mensaje no podía ser aceptado por la Iglesia. Si Judas era el ejecutor de la voluntad divina, entonces la frontera entre el bien y el mal se desdibujaba por completo. La cruz dejaba de ser símbolo de culpa para convertirse en un portal hacia el despertar, y el hombre que entregó a Cristo se transformaba en el guardián de un secreto que desafiaba todo el orden religioso. El Maestro eligió al más fuerte, no al más puro, porque solo aquel que carga con la oscuridad puede sostener la luz. Esa es quizá la frase que mejor define la esencia del Evangelio prohibido. Judas no fue débil, fue valiente. Fue quien aceptó ser odiado para que el resto pudiera amar. El que caminó hacia la condena sabiendo que su nombre sería maldito por la eternidad, pero que su acto permitiría cumplir el propósito divino. Pocos podrían soportar ese peso. Pocos podrían mirar al rostro de su Maestro, sabiendo lo que debían hacer, y aún así obedecer. Judas lo hizo. El texto termina abruptamente, como si el destino del discípulo quedara envuelto en las sombras. No hay detalles sobre su muerte, ni sobre su arrepentimiento, solo un vacío, un silencio que los siglos llenaron con suposiciones, castigos y condenas. Y tal vez ese silencio sea intencionado, porque el misterio de Judas no está en su muerte, sino en lo que representa, el eterno dilema entre el bien y el mal, entre la obediencia y la traición, entre la luz y la sombra. A veces, el camino hacia la redención pasa por los senderos de la culpa. Esa enseñanza, escondida entre los papiros del desierto, sigue viva, quizá porque refleja una verdad demasiado humana. Todos traicionamos alguna vez lo que amamos, y en ese acto aprendemos lo que realmente significa el perdón. Judas fue la representación de esa dualidad, la encarnación del conflicto entre el alma y la carne, entre la fe y la duda. Y si su historia fue borrada, fue porque nos obligaba a mirar dentro de nosotros mismos. Nos recordaba que no existe pureza sin sombra, ni redención sin caída. Nos recordaba que incluso el más condenado de los hombres puede ser parte del plan divino. Tal vez por eso su evangelio fue prohibido, porque más que hablar de Judas, hablaba de nosotros. Cuando uno contempla esta historia desde la distancia, comprende que lo que fue llamado traición podría ser la prueba más grande de fidelidad jamás contada. Judas no destruyó la obra de su Maestro, la completó. Su beso no fue una condena, fue la llave que abrió la puerta de la eternidad. Y en ese gesto tan humano y tan divino se esconde la paradoja más grande de todas, que el traidor fue el elegido
y el elegido, aquel que necesitó ser traicionado. El silencio que sigue al final del Evangelio de Judas no es vacío, es promesa, una promesa que atraviesa el tiempo y sigue resonando en el alma de quienes aún buscan comprender el misterio. Porque quizá, después de todo, el verdadero secreto no está en lo que Judas hizo, sino en lo que representó, la unión entre el amor, el sacrificio y la sombra. Y en esa unión, tan incomprendida y tan pura, encontramos el eco del último secreto, el que aún nos invita a mirar la oscuridad sin miedo, sabiendo que, incluso allí, también habita la luz. Después de recorrer las sombras del pasado y los secretos que el tiempo quiso enterrar, solo queda una pregunta. ¿Qué habría sido de la historia si el Evangelio de Judas hubiera sido aceptado? Quizá el rostro del traidor sería hoy el del discípulo fiel, y la palabra traición no tendría el peso del desprecio, sino el eco de la comprensión. Porque si el amor de Jesús fue capaz de perdonar incluso a quien lo entregó, ¿quiénes somos nosotros para condenarlo eternamente? El beso de Judas marcó el inicio de la pasión, el punto en que lo divino se hizo sacrificio, y el sacrificio, redención. Pero tal vez, en el fondo, aquel beso no fue el símbolo del engaño, sino el último gesto de lealtad. Un pacto silencioso entre el maestro y su discípulo, una promesa sellada en la oscuridad, invisible para los ojos del mundo, pero grabada en el lenguaje del alma. Judas, el hombre más odiado de la historia, pudo haber sido el único que realmente entendió el plan divino, y en su condena, quizá haya una enseñanza más profunda que las propias Escrituras, que el bien y el mal no siempre se oponen, sino que se entrelazan para sostener el equilibrio de la existencia. La sombra no destruye la luz, la revela. Y tal vez por eso, su nombre sigue resonando entre los siglos, porque en el fondo, Judas no fue solo un hombre, fue el reflejo de la parte de nosotros que lucha entre la fe y la duda, entre la obediencia y el miedo, entre el amor y el sacrificio. El discípulo que llevó sobre sus hombros el peso del juicio del mundo para cumplir la voluntad del cielo. Quizás algún día, cuando las sombras de la historia se disipen por completo, comprendamos que su papel no fue traicionar a Dios, sino hacer posible el acto más grande de amor, la entrega. Y cuando ese momento llegue, su beso dejará de ser símbolo de culpa y se convertirá en símbolo de comprensión. Porque, al final, el verdadero misterio no está en lo que Judas hizo, sino en lo que todos nosotros haríamos si tuviéramos que elegir entre la lealtad y el destino. Y en esa pregunta eterna se esconde la esencia misma de la humanidad. Quizás la verdad no fue traicionada, solo ocultada, esperando a ser comprendida. Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón. Porque a veces, las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.